Bien, aquí vamos a presentar un problema del libro. Este problema es sobre modelos de recta, modelos de línea recta. El problema está en la página 88 del libro y bueno, vamos a resolverlo. Vamos a ver el inciso A. Este problema es un poco largo para explicarlo en poco tiempo, así que haremos el inciso A y en otro video pues podemos ver los otros incisos que hagan falta. En este problema tenemos el siguiente enunciado. Dice, a 15.000 pies sobre el nivel del mar, el agua hierve a 185 grados Fahrenheit, mientras que a 18.000 pies hierve a 179.6 grados Fahrenheit. Si la relación entre el punto de ebullición y la altitud es lineal, determina, inciso A, la ecuación lineal de temperatura y altitud. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Sería conveniente hacer una representación gráfica aproximada. Aquí el problema es cómo hacemos la gráfica, porque si nos basamos en estos valores, pues tendríamos que tener muchos cuadritos disponibles, tanto en X como en Y. Ese es un problema. El otro problema es definir cuál variable iría en el eje X y cuál variable iría en el eje Y. Todo depende de ver cuál es la variable independiente, que es la que va en el eje X, y cuál es la variable dependiente, que es la que va en el eje Y. Así que primero tenemos que decidir eso. Tenemos temperatura y tenemos altitud. Normalmente cuando nosotros subimos en una montaña, lo que queremos saber es a qué temperatura estamos en función de la altitud. Es decir, subimos más, sabemos que la temperatura disminuye. Siendo así, la altitud representaría la variable independiente. Yo elijo una altitud y a partir de esa altitud determino la temperatura. Y normalmente no es al revés. Es decir, yo no defino una temperatura para ver qué altitud es. Yo no digo 185 grados Fahrenheit. Esa es mi temperatura. ¿A qué altura le corresponde? O sea, puede ser así, pero normalmente no lo pensaríamos de esa manera. Entonces, pensamos primero en el valor de la altitud. Estamos a tantos metros de altitud sobre el nivel del mar. Bueno, a esta altura queremos saber cuál sería la temperatura a la que hierve el agua. Entonces, haciendo estas consideraciones, el eje X sería el eje de altitud, que sería la variable independiente, y el otro eje, el eje Y, sería el de temperatura. Ahora, normalmente pues manejamos X y Y, ¿no? Para los ejes. Conviene que al eje X le cambiemos el nombre a la variable. El eje X va a ser el eje H, es decir, H representa la altura, H representa la altura, la altitud, y el otro eje que sería el eje Y, el eje de la variable dependiente, pues le llamaríamos el eje de la temperatura, eje T. Vamos a manejarlo con letra T mayúscula como está en el libro. Entonces sería T como si fuera y H como si fuera X. No perdamos de vista este detalle. Bien, el siguiente problema es la cuestión de la escala. Si yo quisiera graficar esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo puedo graficar? Una estrategia consiste en romper los ejes. Es decir, al eje X vamos a hacer una ruptura. Aquí, por ejemplo, rompemos el eje y solamente vamos a poner aquellos valores que nos interesan, el intervalo de valores que nos interesaría. También conviene manejar la altitud en miles, es decir, en vez de que yo ponga 15.000, 16.000, etcétera, mejor pongo 15, 16, 17, 18 y así simplifico un poco la escritura. Entonces vamos a hacer esto, rompemos el eje X
o más bien el eje H, vamos a tener que llamarle H para acordarnos, eje H y eje T de temperatura. Entonces hacemos una ruptura en el eje, lo cual es válido, rompemos el eje H, así, y entonces vamos a iniciar del valor de 15.000, pero no sería 15.000, sería 15. Nos interesa de 15 a 18. Para que no queden tan juntitos los puntos que vamos a graficar, vamos a elegir los valores de 2 en 2. Es decir, aquí vamos a empezar con 15, aquí, que sería 15 para nosotros. Entonces, yéndonos de 2 en 2, sería 15, 16, 17 y 18. Aquí sería 18 para nosotros, que serían 18.000. Desde la altura la estamos considerando en miles. Lo mismo haríamos en el otro eje, en el eje de temperaturas, en grados Fahrenheit. Hacemos una ruptura del eje, la indicamos así, y vemos qué valores, o más bien qué rango de valores nos interesa. Tenemos de 179.6 a 185. Vamos a partir de 178, que es el valor más próximo a este y que está por debajo de él. Sería de 178 a 185. Entonces serían unos pocos valores. Aquí sí quizá tengamos que tomarlo de uno en uno, a ver si nos alcanza. 178, 179, 180, 81, 82. Sí, aquí tendrá que ser de uno en uno por el espacio que tenemos disponible. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a tomar este valor, aquí, donde está esta marca, ahí vamos a considerar 178. 178 y nos vamos a ir de uno en uno. 178, 179, 180, 181, 82, 83, 84, 85. Aquí sería 185. Ahora sí, vamos a ubicar los puntos. Sería entonces dos puntos. Uno que sería, y es importante escribirlos, uno de los puntos